Medios de extinción distintos al pago son mecanismos legales que permiten poner fin a una obligación sin necesidad de realizar el pago correspondiente. Soy Reni Contreras. La novación tiene una característica fundamental. Es la circunstancia de extinguir una obligación anterior. En ella encontramos dos clases, novación subjetiva y novación objetiva. Cuando hablamos de subjetiva consiste en un cambio de los sujetos en la obligación. Puede ser por un cambio de acreedor o deudor. Cuando hablamos de la novación objetiva, cuando el deudor contrae para su acreedor nueva obligación. Ahora bien, la novación tiene unos requisitos y un efecto. Como primer requisito, la existencia de una obligación anterior. Como segundo, la existencia de una obligación nueva distinta de la primitiva. Y como tercero, la voluntad o intención de novar. Como efecto, se puede estudiar desde el punto de vista general y desde el punto de vista particular según los diversos tipos de novación. La delegación es una figura jurídica. Mediante ella, un deudor puede designar a un tercero para que pague a su acreedor. En ella encontramos una serie de diferencias. Con el mandato, el mandatario opera en nombre del mandante. En la cesión del crédito, el cesionario recibe el crédito con sus accesorios y garantías. Y en la estipulación a favor de tercero exige la intervención de las tres partes integrantes. Diferencias de la delegación con la novación. La delegación es una figura jurídica que facilita el cumplimiento de la obligación. La novación es un medio de extinción de la obligación. La delegación no produce novación, sino cuando las partes lo declaran. La novación exige una obligación primitiva que es reemplazada por una nueva. La delegación no exige necesariamente la existencia de un vínculo jurídico propio. En la delegación encontramos dos clases. Delegación activa cuando el delegante es el acreedor. Delegación pasiva cuando el delegante es el deudor. Y también puede ser cuando se produzca o no novación, que estamos enfrente de la delegación perfecta novataria y delegación imperfecta o simple. La compensación, como medio de extinción de la obligación distinta al pago, podemos decir que se encuentra en nuestro Código Civil contemplado en el artículo 1331. Cuando dos personas son recíprocamente deudores, se verifica entre ellas una compensación que extinga las dos deudas. Clases de compensación. Tenemos la compensación legal, es aquella que opera de derecho en virtud de la ley. Tenemos la compensación convencional. Esta se produce cuando falta o no existe algún requisito de la compensación legal. Tenemos la compensación facultativa, se realiza a requerimiento de las partes en cuyo favor hubiera cualquier obstáculo para la compensación legal. Y tenemos la compensación judicial, que es a solicitud ante el juez una vez que la obligación sea exigible. Efectos de la compensación. En ellos encontramos dos efectos, los efectos generales y efectos respecto a terceros. Efectos generales. Extinguida la deuda, desaparecen todos sus accesorios y garantías. Efectos respecto a tercero. La compensación no puede afectar los derechos adquiridos por un tercero conforme lo establecido en el artículo 1340 del Código Civil venezolano. La remisión de la deuda. En la doctrina es llamada también condenación, perdón o quita. Es uno de los medios no satisfactivos de la extensión. En ellas encontramos la remisión total, la remisión parcial, la remisión expresa, la remisión tácita, la remisión gratuita o onerosa. Estas son clases de la remisión de la deuda. Efectos de la remisión de la deuda. La remisión no es más que un modo voluntario de la extinción de la obligación. La remisión personal es la efectuada específicamente a la atención de la persona del deudor. La remisión efectuada a uno de los fiadores sin el consentimiento de los demás aprovecha a estos por la parte de la deuda de aquel quien hizo la remisión. La confusión ocurre cuando una misma persona reúne las cualidades de acreedor y deudor. Esto quiere decir que una misma persona reúne dos cualidades contradictorias. La confusión extingue la obligación porque nadie puede ser deudor de sí mismo. En la confusión existen una serie de casos. Estos pueden ocurrir por los hechos que se verifica una sucesión a título universal o a título particular. A título universal se refiere que el deudor hereda a su acreedor o viceversa, o cuando una persona hereda al acreedor como el deudor. A título particular podemos citar un ejemplo. En el caso de una cesión de crédito en la que el deudor adquiere un crédito contra sí mismo. Elementos de la confusión. En la doctrina se determinan los siguientes elementos. La existencia de una obligación, excluyéndose las obligaciones natural, en que las cualidades del acreedor y el deudor se reúnan en una misma persona, que ocurra entre el deudor y el acreedor principal. El crédito debe ser disponible para el acreedor. La prescripción.
Medio no satisfactorio de la extinción de las obligaciones. Una persona se libera del cumplimiento por el transcurso del tiempo y el cumplimiento de determinados requisitos contemplados en la ley. Su naturaleza en la doctrina contemporánea considera que la prescripción extintiva afecta a la obligación y la extingue. Requisito de la prescripción. Tenemos la inercia del acreedor. Se trata que el acreedor, teniendo la posibilidad de exigir el cumplimiento al deudor, se abstiene de hacerlo. Transcurso en el tiempo fijado por la ley son los lapsos de caducidad establecidos por la ley. Invocación por parte del interesado. En otras palabras, la prescripción no opera de pleno derecho, sino quien tiene que ser alegado por el interesado. Causales de interrupción del cómputo de la prescripción según el artículo 1969 del Código Civil. Nos establece que civilmente se interpone en virtud de una demanda judicial ante un juez incompetente y si hablamos de la prescripción de crédito hasta el cobro extrajudicial. Suspensión de la prescripción ocurre cuando hay un impedimento legal o moral para que se pueda intentar la acción, ya sea desde el momento mismo del nacimiento de la obligación, por no ser exigible su cumplimiento o porque surge el impedimento con posterioridad. Lapso de prescripción. En el Código Civil venezolano tenemos el lapso de 5 años que abarca la acción de anulabilidad, acción paulina, acción de simulación, acción de revocación de la donación por supervivencia de hijo y el lapso de 1 año, acción de revocación de la donación por ingratitud. Prescripción versus caducidad. La prescripción afecta a la obligación y la extingue. La caducidad es un término fatal cuyo transcurso produce la extinción de la acción y no de la obligación.